El pastor David tiene 38 años, vive en San Francisco, Venezuela. Es el pastor principal de la séptima iglesia bautista. Él se graduó como licenciado en educación integral, también como licenciado en teología, mención pastoral. Actualmente está finalizando su maestría en teología en el seminario LASI de México. Ejerce el pastorado desde hace 5 años y es profesor también en el Seminario Teológico Bautista de Venezuela y guía en las materias de teología de la iglesia y teología sistemática 1 y 2. Así que, sin más preámbulos, quiero dejarles con ustedes al pastor David Bonner. David, gracias. Bueno, muchas gracias también a la iglesia IGA, Iglesia Gracia Abundante de Cartagena, por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con todos ustedes y qué bueno que se toma la iniciativa para hablar de estos temas, sobre todo esta juventud que vive en ciudades como Cartagena, Bogotá, Caracas, Maracaibo, ciudades grandes que cada día se enfrentan a desafíos, especialmente en el área sexual. Así que es un espacio para poder hablar sin tabú, para poder abrir nuestros corazones, y es un tiempo también para poder reflexionar. Yo traje por acá mis apuntes, voy a colocar también por acá mi teléfono, donde tengo la Biblia digital. Sin embargo, Raúl me estará apoyando. Estén muy pendientes también de las diapositivas para que también sigamos la temática en esta noche. Así que quiero comenzar diciendo que no estás en este lugar por casualidad, y aunque suene trillado, todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito. Así que vamos a disponer nuestro corazón para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Así que vamos a concentrarnos en el tema que vamos a abordar, y que al salir de este lugar podamos identificar esas cosas que necesitábamos escuchar, que nos ayudarán, fíjense estos verbos, a comprender, a valorar y a seguir viviendo en el propósito por el cual fuiste creado. El foro binario busca que los jóvenes puedan tener un espacio reflexivo acerca de su realidad y brindar herramientas a través de la verdad para no sentir vergüenza y culpa. Y yo sé que muchos de los que estamos en este lugar hemos sentido vergüenza, hemos sentido culpa, y eso ha traído también sufrimiento. Creo que todos hemos padecido acerca de eso. Pero es un llamado, en primer lugar, a ser honestos y a comenzar a trabajar en la verdadera libertad. La Biblia dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta versión dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. De manera que quiero comenzar diciéndoles algo. A los 15 años de edad tenía un peso muy grande en mi corazón. Tenía años batallando con una realidad muy profunda dentro de mi ser. Y no aguanté más, y en un momento de mi vida, en un momento donde buscaba, entre comillas, una liberación, recuerdo que estaba discutiendo con mi mamá, y desde lo más profundo de mi corazón, con mucha rabia, pero también con mucha necesidad de compartir lo que estaba viviendo, le dije: ¿sabes qué? Soy gay. Y de aquí en adelante voy a vivir mi vida como yo quiero. No lo podía ocultar más. Sé que no lo dije de la mejor manera, pero era lo que para ese entonces tenía, ¿no? 15 años de edad, un adolescente que tenía sentimientos, emociones y una identidad con la que todavía no estaba completamente seguro. En este primer encuentro estaremos hablando acerca de identidad, atracción al mismo sexo, pero además de pureza sexual. Temas que me gustaría ir desarrollando a través de preguntas, para que ustedes también puedan ir reflexionando
Y si trajeron para apuntar, vayan allí haciendo sus reflexiones y también allí sus preguntas, sus dudas. Vayan allí copiando todo lo que ustedes tengan en su corazón. Las preguntas son: ¿quién eres? ¿Hacia dónde vas y dónde te encuentras? Para ir dando respuesta a esta temática de esta noche. En primer lugar, quisiera que podamos hablar de identidad. Y para ello vamos a hacernos una primera pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Yo en aquel momento, cuando tenía 15 años, le dije a mi mamá: soy gay. Era lo que sentía, era lo que estaba viviendo, era mi realidad, y para ese entonces era quien yo era. Por eso hoy quiero preguntarte en esta noche: ¿quién eres tú? ¿Cuáles son tus valores, tus convicciones? ¿Quién eres? ¿Qué sientes? ¿Estás confundido? ¿Aún no sabes lo que eres? Y no solamente en tema de sexualidad, sino de manera integral. ¿Quién eres? Comienza a construir un concepto acerca de ti. O puede ser que no lo tengas, y eso también está bien, porque es parte de ser seres humanos. Pero quiero decirte algo, ya que dijimos que la verdad es la que nos hace libres. Quiero decirte que en parte eres lo que otros han aportado en ti. También tus padres te transfirieron sus genes biológicamente hablando. Es decir, tienes características, rasgos que se parecen a tu núcleo familiar. Pero además, también eres hombre o mujer por diseño original. Y eso es así. No existe otro sexo. Hay dos sexos bien definidos, el masculino y el femenino, que responden a funciones específicas, entre ellas la procreación. Usted y yo vinimos de la unión entre un hombre y una mujer. Además, también hay una fuerte influencia cultural que define de qué nación somos y, por supuesto, el ambiente en el que nos desenvolvemos. De manera que todo va tomando forma en nuestra mente y conforme a eso actuamos. Es decir, nosotros somos el resultado de diferentes cosas que ya nosotros compartimos de manera científica, biológica, ambiental, cultural, y eso también nos va de una u otra manera influyendo y va siendo parte de lo que somos. ¿De quién eres? Aquí hay venezolanos, colombianos, de diferentes regiones, y cada región, aún dentro de Colombia, tiene su propio dialecto. Por eso, el propósito de este foro, voy a volver a repetirlo, es que puedas reflexionar acerca de quién eres. Si al igual que yo, en algún momento llegaste a estar confundido con tu identidad, si sientes que tu vida no tiene propósito, entonces estás en el lugar indicado. Y yo creo que eso es una de las luchas con las que batallamos a lo largo de nuestra vida, el tema del propósito. ¿Tendrá mi vida sentido? ¿Cuál será el propósito de mi vida? Y por eso estamos aquí, porque sé que cada uno de ustedes sigue descubriendo ese propósito por el cual vino a este mundo. ¿Verdad que sí? Pero se trata de eso, de un camino, se trata del proceso de toda una vida. Sin embargo, este proceso también puede ser puntual y progresivo, y lo vamos a ir viendo. Ahora bien, vuelvo al testimonio. Aunque entre comillas le había dicho a mi madre que era gay, me gustaban los hombres, y les estoy hablando de hace 20 años atrás, cuando este tema era tabú, donde mi mamá se sentiría seguramente avergonzada, pero yo sentí que había sido libre. Sin embargo, esa no fue la realidad. Al contrario, pensé que mi vida era mía y que podía hacer lo que yo quería sin que nadie me dijera nada. Ahora bien, lo que yo no sabía era que iba a comenzar a transitar el camino más triste de mi vida. En vez de libertad,
me había hecho esclavo de mis propias prisiones y del pecado. Pero para entonces yo no lo sabía. Pensaba que iba a comenzar el camino más feliz de mi vida por haber dicho lo que sentía y lo que yo era. Probé de todo, mis hermanos. Me di libertades bajo la premisa que mi vida era mía y hacía lo que yo quería con ella. ¿Cuántos de ustedes no han dicho lo mismo? O aún, ¿cuántos de ustedes hoy día no están viviendo sus vidas como mejor les parece? Y ojo, cada uno de nosotros tiene la libertad y la responsabilidad de tomar decisiones. Eso es una realidad. Pero déjame decirte algo. En mi caso particular, porque estoy hablando de mí, el dolor y el vacío eran aún más fuertes y no entendía por qué me seguían gustando los hombres si yo era hombre y se suponía que debían atraerme las mujeres. Y les voy a decir algo, por mucho tiempo luché con eso, tratando de buscar una respuesta a esa atracción, a ese sentimiento, y de verdad que no pasó nada. Fue muy frustrante, fue muy difícil y es como si no me quedara otra opción más que entregarme a mis deseos y sentimientos. Si esto es lo que siento y es lo que deseo, entonces voy a vivir una vida como homosexual. Voy a practicar la homosexualidad. Y así fue. Durante muchos años, después de los 15 años, comencé a vivir esta vida. Mi propuesta en esta noche para ustedes es compartirles que no fue sino hasta que comprendí el propósito por el cual fui creado, es decir, adorar a Dios. Así es. Y fíjense esto, no fue hasta que comprendí el propósito por el cual fui creado que comencé a ver esperanza, comencé a ver luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque yo estaba tan enfocado en no sentir atracción por los hombres que me olvidé de lo más importante. Porque estaba buscando saciar una necesidad en mí. Estaba más preocupado por mí, por mis problemas, por mis situaciones, que por darle la gloria a aquel que lo merece. Entonces, adorar a Dios, lo que se traduce a obediencia. Y mi vida era una completa desobediencia. Y no fue sino hasta que leí la Biblia que comprendí que tenía una identidad. Y eso es lo que quiero que nosotros podamos ir construyendo en esta noche, porque es a través de la identidad que vamos a poder entender quiénes somos verdaderamente y cuál es el propósito por el que fuimos creados. Así que soy creado por Dios. Así que por tal razón, Él me dice lo que soy. Hay un salmo que dice que somos pueblo suyo y ovejas de su prado, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Por tal razón, ninguno de nosotros es Dios. Somos seres creados por un Dios absoluto y Él nos creó a su imagen y semejanza. En segundo lugar, soy amado por Dios. Me ama tal cual soy, pero no quiere dejarme igual como me encontró, sino que su amor busca cambiarme, transformarme y llevarme al propósito inicial por el cual fui creado. Y en tercer lugar, entendí leyendo las Escrituras que soy hijo de Dios. Y pudiéramos preguntarnos en esta noche, ¿te comportas como un hijo de Dios? ¿Pudieras tú decirle a alguien, yo soy un hijo de Dios? En palabras pudiéramos decirlo, pero en acciones, verdaderamente, si conocemos a Dios, sus atributos, quién es Dios, cómo Él se ha revelado, pudieran decir, ¿es hijo de Dios? Ustedes por su casa, los vecinos, la gente los ve y dice, ese es hijo de fulano de tal. Es igualito, hasta caminan igualito. Nos parecemos tanto a Dios, al Dios que se ha revelado en la Biblia. Es nuestro caminar santidad, es nuestro caminar obediencia, verdad. Porque déjeme decirle algo,
si nosotros mentimos, entonces no nos comportamos como hijos de Dios. Dice la Biblia que el padre de la mentira es Satanás. Ahora bien, ¿qué te define? ¿Y qué me define a mí? Como creación entendí que no era lo que me habían hecho creer. El mundo te va a decir muchas veces que naciste así y que no hay nada más que hacer. El mundo, que es un sistema contrario a los principios de Dios, te va a proponer la idea de que tú puedes ser lo que tú quieras ser. La Biblia me dijo que el hombre nace siendo pecador y de allí sus manifestaciones, empezando con la incredulidad. Y aquí quiero ver un paréntesis, porque muchas veces hacemos énfasis en algunas condiciones. Miramos de manera despectiva a aquellas personas que de pronto son ladrones, homosexuales, personas que son abusadores, entre otras, como los pecadores más graves del mundo. Y aunque sus pecados ciertamente tienen mayor consecuencia, no quiere decir que nosotros somos diferentes a ellos. Es por ello que cuando hablamos de las manifestaciones del pecado, el pecado se manifestó de diferentes maneras, incluyendo la distorsión en la sexualidad. Así que tanto la homosexualidad como el estafador, como el mentiroso, todos son pecados detestables delante de Dios, solo que el pecado se manifiesta de diferentes maneras y va tomando diferentes formas. Pero tú y yo somos pecadores en potencia. Por eso la idea de dos estados. Hay una naturaleza en nosotros pecaminosa, cada uno de nosotros en esa imagen en la que fuimos creados por Dios, a imagen y semejanza de Él, se distorsionó. En tal sentido, cuando el pecado entró al mundo, la imagen de Dios en el hombre no se exterminó, sino que fue distorsionada. Es como si usted se parara frente a un espejo y usted le lanza una piedra. Anteriormente se veía frente al espejo de manera completa. Ahora imagínense ese espejo todo cuarteado. Usted no se va a poder ver bien. Así mismo sucede con nosotros. Por eso cuando nos vemos, sentimos culpa, vergüenza, dolor, miedo. Cada uno de nosotros tiene, ¿verdad?, las marcas del pecado en nuestras vidas, que se van acentuando de generación en generación. Padres abusivos, contextos en hogares donde ha habido abuso, donde no nos han enseñado a amar. Y yo creo, para mí, que una de las causas principales de nuestra vergüenza, de nuestro dolor, de nuestros vicios y de nuestras acciones pecaminosas tiene que ver con el amor. Y parece como una contradicción, pero es que no sabemos amar. No nos enseñaron a amar a la manera de Dios y tenemos una distorsión en los conceptos, porque en nombre del amor, hacemos cosas que Dios detesta, que Dios aborrece. Entonces, necesitamos volver la mirada a Dios y creer que Él existe. Ese es el primer paso. De la incredulidad a la fe, al conocimiento y a la comprensión de quiénes somos, pero a la luz de lo que Él es. Porque Él es quien va a dar respuesta a todas nuestras inquietudes. Pero vamos a ver más adelante que no es tan fácil porque hay una lucha. Batallamos en nuestra mente con relación a nuestra identidad. Nos cuesta percibirnos. Nos cuesta vernos como Dios nos ve. Pero déjenme decirle algo, que no estamos solos y que Dios nos ayuda. Y de hecho este espacio es parte de eso. Para que tú y yo podamos reconstruirnos, para que tú y yo podamos escribir una nueva historia y definir verdaderamente quiénes somos y quién quiere Dios que nosotros seamos. Todos tenemos una predisposición al mal y también
una muerte espiritual que trae consecuencias consigo. Romanos 3:23 nos habla de nuestra enemistad. Por eso huimos de Dios y no queremos buscarlo. Ninguno de nosotros aquí puede decir que de una manera natural ha buscado de Dios. Al contrario, huimos de Él porque sabemos que nuestra conciencia nos acusa, pero Dios es tan bueno que Él nos busca aún en medio de esa enemistad que hubo entre Dios y el hombre a causa del pecado. Y Génesis 6:5 nos va a hablar de esa predisposición que hay en el corazón del hombre a hacer lo malo. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer siempre el mal. Ninguno puede decir que no ha hecho lo malo alguna vez en su vida. Todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Todos. No hay justo ni aún uno. De esa manera comprendí que todo el vacío que sentía era porque estaba buscando mi felicidad en mi propia satisfacción. Por eso hoy posiblemente no vayas a encontrar saciar ese vacío y ese deseo que hay en tu corazón, tratando de llenarlo en aquellas cosas que te causan satisfacción, en aquellas cosas que te producen placer. Y con esto no quiero decir que el placer y los deseos estén mal, sino que separados de Dios, en incredulidad, el corazón del hombre es siempre buscar hacer lo malo. Y dentro de lo malo hay cosas que parecen buenas, pero que al final siguen dejando un vacío más grande. Así que yo estaba buscando llenar ese vacío en la fuente inadecuada y equivocada. No fue sino hasta que comprendí el evangelio que me hizo libre. Hoy cantamos esas hermosas alabanzas. La primera decía que Él rompió mis cadenas, me dio vida nueva y llevó todos nuestros pecados al fondo del mar. Y luego la otra nos compartía de esa gracia sublime, de esa gracia que viene para salvarnos, para cambiarnos, para transformarnos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue cuando me sentí verdaderamente amado. Y parece hasta como contradictorio, porque ¿cómo podemos amar a un Dios que permite que suframos? ¿Cómo podemos amar a un Dios que permite que el pecado haya entrado en el mundo? Pero allí es donde Dios se glorifica. Allí es donde la lógica de Dios para nosotros no tiene sentido, pero Dios en su amor y su misericordia así lo ha decidido, porque su gracia y su mano no se acorta para todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Cuando vi la maldad de mi corazón y arrepentido pedí perdón a Dios, allí comenzó la nueva identidad. Dos estados, uno en incredulidad, uno muerto en delitos y pecados, pero también con la oportunidad de poder estar en un nuevo estado, en un estado que no me alejaba de mi realidad, pero un estado que me iba ahora a permitir poder vivir con las herramientas necesarias para saber que a pesar de mis sentimientos y emociones, hay una nueva vida y que hay una nueva oportunidad y que hay un espacio para nosotros poder verdaderamente construir aquello que Dios desea en nosotros. Si hoy quieres experimentar una nueva identidad, debes arrepentirte de tus pecados, comenzando por allí. Ahora, el amor no era como lo buscaba, sino aquel amor que pasa por alto la falta, pero que no te deja igual. Así que cuando Dios en su amor nos abraza, Él quiere transformarnos. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando el hombre huyó de Dios, cuando el hombre lo desobedeció, renunció a los privilegios y renunció a ese diseño original. Entonces
teniendo como consecuencia lo que nosotros acabamos de compartir. Sin embargo, el Señor en su misericordia ideó un plan para volvernos a Él y para restaurar esa identidad en cada uno de nosotros. Ahora había sido perdonado. ¿Qué venía a continuación? Después de haber vivido una vida como homosexual, en desobediencia a Dios, en incredulidad, y luego de haber tenido este encuentro, ¿qué venía ahora? Obediencia y gratitud como un hijo de Dios. Les recuerdo que había comprendido que había sido creado, amado y que era su hijo. Ahora bien, Juan 1:12 dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron y creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienes que creer de corazón que realmente Dios existe y que Él no se ha olvidado de ti. Y que cuando tú levantes tu mano, Él estará allí para sostenerte y para sacarte de cualquier hueco en el que hayas caído, tratando de buscar llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. Y segundo a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quiere decir esto que dejé de sentir atracción por el mismo sexo? Porque nos encontramos hoy día en una era donde pareciera que el tema de la fe es mucho más cuestionada. Y sobre todo cuando hemos visto tan malos testimonios, ¿ok? Y muchas veces dudamos del poder que Dios puede tener para transformar un alma. Y pudiéramos preguntarnos, ¿realmente pudiera una persona dejar de sentir atracción por el mismo sexo?